vamos a continuar. Ya habíamos terminado con el Sefer Yoshua. Vamos a empezar ahora con el Sefer Shofetim. Y vamos a ver qué pasó a partir de que falleció Yoshua bin Nun. Yoshua bin Nun había sido el alumno predilecto de Moshe Rabbenu, y fue el que continuó. Antes de que Yoshua muriera, que fue en el año 2516 en hebreo, había conquistado él, como estudiamos, como vimos, la mayor parte de Eretz Israel, de Eretz Kenan, que Eretz Israel. ¿Y por qué la mayor parte? Vamos a ver. Y dividió la tierra entre las tribus, como vimos, ¿no? Ahí como tienen ustedes el mapa ese que vimos, él dividió esa tierra entre todas las tribus. Incluso la división de las tierras también incluyó a todos esos lugares que aún no estaban conquistados. Había lugares que faltaban por conquistar, pero las dividió igual, ¿no? En cada tribu, este va a ser tu lugar, esta va a ser tu tierra, todo eso en base al Cohen Gadol, en base al sorteo, se hacía un doble control para ver si sí era el lugar que le tocaba a esa tribu, ¿ok? Pero había lugares que no estaban conquistados, pero sí estaban separados. Te falta conquistar este lugar, pero ya este va a ser tu lugar. Luego, sí. ¿Joshua conquistó al final todas esas tierras? ¿Todo? Sí, pero faltaron algunas pocas. Como dijimos, que las tribus como que se flojearon un poco. Vamos a ver ahora, como que no. ¿Se quedaban encima de otros? No, ya, se quedan ahí, ya en su lugar. Lo que pasa es que la gente que estaban ahí ya no salían a guerrear. O sea, como si fuera que viven acá con los goyim. O sea, ya no es que, no era esa la orden, vamos a ver. Pero se quedaron viviendo ahí junto con ellos ya doblegados, ya no salían a pelear. Y luego que Yoshua falleció, el pueblo de Israel todavía tenía que conquistar partes que les faltaba, que aún estaban bajo posesión de los kenaanitas. En paz, sí, pero estaban bajo posesión. Ahora vamos a ver por qué tenían que seguir. Sin embargo, ahora que falleció Yoshua, las tribus no salieron todas juntas a la guerra. Antes, cuando iban a la guerra, todas juntas, todos los soldados de todas las tribus, no había diferencia. Incluso dijimos de la tribu de Menashe, la tribu de las que estaban del otro lado, Gad y Rubén, venían todos y todos salían juntos a la guerra. Ahora que falleció Yoshua, ya cada tribu ya tenía su lugar y cada tribu iba a conquistar, ya no junto con otros. Cada uno se arreglaba por aparte para conquistar esos lugares que todavía habían quedado en las manos de los kenaanitas, porque ya estaban cansados de salir a luchar después de tanto tiempo, después de 14 años. Pelearon 7 años de repartir la tierra. La gente ya estaba cansada. Ya, tú agarra tu sector y tú tienes que echar a los que están ahí, hazlo tú. Ya no querían otra vez, después de tantos años de guerra, seguir, cada uno que se arregle por sí mismo. Las guerras, en tiempos de Yoshua, que como dijimos, habían durado 7 años. Y luego otros 7 años que la repartición. El pueblo de Israel ya no tenía ánimo para otra vez dejar a sus familias, porque no era así nomás, había que dejar a toda la familia, ir a la guerra y volver. Obvio que eran guerras que prácticamente Dios era el que manejaba todo, porque no moría nadie, ¿sí? A menos de que hayan hecho algunos pecados, pero normalmente iban y volvían todos. Pero ya estaban cansados y había que dejar a toda la familia, ya no querían eso. Y como las principales guerras ya habían sido ganadas, o sea, quedaban con otros pueblos no tan importantes. Entonces las principales ya fueron donde tenían que conquistar más importantes ya. Entonces ahora cada uno que se dedique a guerrear y a conquistar su sector. Entonces ya sentían que no era necesario ir a guerrear con un gran ejército. No todas las tribus, sino cada tribu. Por lo tanto, prefirieron que cada tribu peleara por su cuenta y por su propia tierra. Pero por otro lado, ahora, era muy importante ganar ahora. Había que hacer más guerras, había que seguir conquistando. La primera guerra, que ya no van a salir todos juntos, era muy importante ganarla. Y era muy importante porque si ahora van a decir, mira, ya no se juntaron, y entonces ahora quiere decir que ya Dios no está con ellos, por lo tanto, entonces la primera tenía que ser también demoledora y tenía que ser algo muy importante para enseñarles que Dios seguía estando con el pueblo judío, porque Yoshua ya había fallecido. Y la gente va a decir ahora, los kenaanitas, Yoshua ya se murió, y ahora se separaron, y ahora no pelean todos juntos, entonces ya no tiene
ya no tienen la ayuda de Dios. Entonces, el pueblo de Israel dijo que, como ya no tenían ese sehut, ese mérito de ese gran líder Yoshua, porque imagínense, era una cosa impresionante. Moshe Rabbenu, lo más alto que había. Y Yoshua era alumno, o sea que bebió toda la Torah de Moshe, pero a partir de Yoshua ya bajó mucho, aunque estaba Pinjas, aunque estaba Elazar Cohen, pero ya la categoría ya había bajado mucho. Entonces, querían ellos una guerra decisiva, y por lo tanto le fueron a preguntar, ya querían ir separados, como dijimos, cada tribu, pero vamos a preguntarle al Cohen Gadol, a los Urim Betumim, que le preguntaban y a ver si contestaba, y saben que eso se iluminaba, como ven acá, o sea, cuando quería contestar, las letras que había dentro del pectoral del Urim Betumim se iluminaban y iba contestando, iban, ¿sí?, como un juego de palabras, y ahí les contestaba lo que necesitaban, lo que preguntaban. Entonces le fueron a preguntar al Cohen Gadol, le dijeron, puedes preguntarle al Urim Betumim, al pectoral, que vamos a salir solos, ¿qué tribu tiene que ir primero? O sea, ¿quién es la que va ahora a empezar con esa? Tiene que ser algo importante. Entonces, el Cohen Gadol le preguntó al Urim Betumim, que era como preguntarle a Dios directamente, y la respuesta fue que primero tenían que ir la tribu de Yehudá, que eran la más fuerte, y siempre los líderes son la tribu de Yehudá. Así también le había dicho Jacob Avinu cuando le dio la verajá a sus hijos, Lo Yasur Shevet Miudá, no se puede apartar el cetro de Yehudá, y les dio una verajá especial. Por lo tanto, ellos son los que tienen que empezar esa guerra, y contestó el Urim Betumim, yo voy a conducir a la tribu de Yehudá a la victoria. O sea que ya sabían que iba a ganar, ya les contestó directamente el Urim Betumim. Entonces, sin embargo, aunque ya Dios le había informado mediante el Cohen Gadol que iban a ayudarlos a las guerras, pero ellos no se sentían cómodos de enfrentar solos, porque ya son los primeros que iban a ir solos. Hasta ahora todas las tribus iban a pelear juntos, ahora ellos solos. Y ya estaban asegurados que iban a ganar. Pero no obstante, les daba miedo, porque son los primeros, después de tantos años, desde el pueblo judío, o sea, desde que se creó el pueblo judío, desde la salida de Egipto, ahora van a ir esa tribu sola a pelear. Hasta ahora nunca fueron solos. Como que un poco de miedito le daba, aunque el pectoral del Cohen Gadol dijo que van a ganar. Entonces fueron ellos, y había una tribu que estaba dentro de la tribu de Yehudá. Lo vimos la semana pasada. Esto que está con rojo, todo es lo que le tocó el sector de la tribu de Yehudá. Ustedes van a ver que es Hebrón, Betlehem, todo esto, Gaza, ¿sí? Todo esto de la tribu de Yehudá. Dentro de la tribu de Yehudá estaba la tribu de Shimón. O sea, si ustedes van a ver todo el mapa, todas las tribus están separadas. Cada uno está delimitado, ¿no? Asher, Zebulún, por ejemplo, esto que ven acá, este pedacito es Haifa, acá, ¿ok? Que pertenecía a la tribu de Asher, ¿no? Zebulún estaba al lado, vamos a ver Isahar, estas tres tribus juntas, vamos a ver, ¿ok? Pero acá Shimón estaba dentro, no estaba separado, como que estaba comido, ¿sí?, absorbido por Yehudá. Eso fue por algo que había dicho Jacob cuando vinieron todos los hijos a pedir la verajá antes de morir. Entonces a cada uno le dio verajá. Y Shimón fue el de la idea de ir y matar a todo el pueblo de Shechem, que habían violado a su hermana. Él convenció a Leví, y fueron ellos dos solos, y acabaron con todo el pueblo. Había dicho que se hagan Brit Milá, y al tercer día, cuando ya estaban débiles, acabaron con todo el pueblo, dejaron a las mujeres y a los niños. Entonces, a Jacob vino y dijo, eso es un acto, aunque fueron a defender a su hermana, porque rescataron, pero no era para matar. Entonces le dijo, ustedes dos juntos no pueden estar nunca, porque pueden destruir el mundo. Entonces, incluso Shimón, que era todo el de la idea, los dijo, vas a estar dentro de Yehudá. O sea, el día que tengan que repartir, ustedes no van a estar solitos en un sector, porque son peligrosos. Entonces, los metió adentro de Yehudá. Leví no tiene nada más. Leví también. Por eso mismo vino Jacob y dijo, ustedes tampoco pueden estar juntos, los voy a separar. Porque justamente por eso, para que no eran tan fuertes y se hereda. Entonces, no querían, por un lado separó a Leví, y por otro lado a Shimón lo puso dentro de Yehudá. Eso fue todo una verajá, algo que había dicho, o una kelalá, o sea, no, para advertir al pueblo y también para que estén preparados y que no estén así, sino que dentro de la tribu de Yehudá. Entonces, como estaban dentro de la tribu de Yehudá,
No, Leví no figura acá. Leví estaban por todos lados. Vamos a ver, ya la semana pasada mostramos que estaban en varias ciudades separadas para impartir la Torá. Entonces vino Yehudá, la tribu de Yehudá, y le dijeron a Shimón, oye, ustedes están dentro de nuestro sector, vamos juntos. Les daba un poco de miedo. Vamos juntos, únanse a nosotros y vamos. Y el día de mañana, cuando ustedes también tengan que conquistar, porque dentro de Shimón también habían quedado partes sin conquistar, nosotros vamos a ser recíprocos y vamos a ir con ustedes. No, eso no preguntaron. O sea, directamente ellos, el Urim y Tumim contestó que vaya primero Yehuda. Entonces, aceptaron, Shimón aceptó y había, vamos a ver, al mando de uno de la tribu de Yehuda que ahora se va a convertir en el primer shofet, el primer juez. Acuérdense, ya acabamos, ahora Yoshua, ahora empieza la época de los shofetim, de los jueces. Se llamaba Otniel ben Kenaz. Vamos a ver, y se acuerdan que una vez habíamos hablado que era el yerno de Caleb. Una vez Caleb, cuando quería conquistar una ciudad que se llama Kiriat Sefer y no podía, dijo, todo el que la conquiste, esa ciudad le voy a dar a mi hija. La hija era algo guapísima, ¿se acuerdan que dijimos que todo el que la veía corría y se peleaba con su esposa? Ok, entonces, así trae el Talmud. Achsá se llamaba. Entonces, ¿Cómo se llamaba? Achsá. Entonces, le dijo, yo, si el que conquista le voy a dar a mi hija. Y al final vino Otniel ben Kenaz, él como líder fue y conquistó toda esa tierra y le dio, que era un Talmid Jajam de los más grandes que había. Que vamos a ver que Otniel ben Kenaz. Sí, ya lo conté. Sí, por eso estoy contando aquí. ¿Quién fue ahora el líder de este lugar? Era del Shevet Yehudá. ¿Quién? Sí, pero él, claro, entonces él era el Shevet Yehudá, era el suegro. Entonces, él fue como líder, incluso, este era un jajam muy grande, vamos a ver que se va a convertir en shofet. Cuando una vez Moshe Rabbenu le estaba enseñando todas las halajot, ¿no? Toda la Torah a Yoshua, para que Yoshua luego se las enseñe al pueblo de Israel. Entonces una vez Moshe le preguntó a Yoshua, ¿entendiste todo? Y Yoshua le dijo, sí, ¿cómo no voy a entender todo si vivo contigo y estoy siempre contigo? Eso fue un acto que a Hashem no le gustó porque fue un acto de orgullo y hizo que se le olviden muchísimas halajot. Y se dio cuenta que al final era por eso, porque más de 300 halajot que le venían a preguntar y no sabía, ¿cómo se me olvidó? Se dio cuenta que fue por eso. ¿Cómo hacemos ahora para recuperar? Porque se perdió todo, ya no hay. O sea, si Yoshua no las enseña la Torah, ya se pierde, porque ahí quedó. Entonces, al final apareció Otniel ben Kenaz, que era un Talmid Jajam muy grande, y él sí las sabía, las halajot, y las pudo explicar. Gracias a él se salvaron y se aprendieron todas esas cosas. Bueno, entonces ahora salieron a pelear estas tribus juntas, la tribu de Yehudá con la tribu de Shimón, unieron fuerzas contra los kenaanitas y fueron con el pueblo que los perizim se llamaban en Besek, era un lugar así, y ganaron la batalla exactamente como les había dicho Dios. Este pueblo Besek era un pueblo muy fuerte, que aunque los pueblos fuertes ya habían sido dominados, pero este era un pueblo muy fuerte. El rey de ahí se llamaba Adoní Besek, y él, cuando peleaba con tus enemigos, era algo muy cruel. A todos los enemigos, primero los agarraba, a los que mataba, para los que agarraban ahí detenidos, prisioneros, les cortaba toda la yema de los dedos y de los pies. ¿Para qué? Solamente para avergonzarlos. Era algo cruel, él sabía algo. Entonces, cuando lo agarraron a este rey, la tribu de Judá y Simón, ¿sí?, le hicieron exactamente lo mismo. Aunque los judíos no hacen esas cosas, pero del Shamaim estuvieron de acuerdo, y él, antes de que le hagan eso, justamente dijo, yo sé por qué me va a hacer, porque yo hice lo mismo y me lo merezco. Así trae el Naví. Bueno, y al final conquistaron toda esa, a ese rey y a toda esos lugares entre Shimón y Yehudá. Pero ahora la siguiente tribu en ir a la guerra con los kenaanitas, porque iban también solos, pero se juntaron, eran estas tribus que se ven acá, Menashe y Efraín, ¿sí? Menashe y Efraín estaban acá, como ven, en el norte. Acá, para que tengan una referencia, acá es Haifa, ¿ok? Esta verde es Menashe, que se dividen en dos, aquí, que está atrás del Yardem, y aquí, todo esto era Israel. Hoy en día no es Israel, hoy en día Israel es hasta acá, hasta el Jordán, todo esto es Jordania, ¿ok? Antes todo esto pertenecía a Israel, ¿ok? Entonces se juntaron, vamos a ver las tribus, estas dos tribus que eran las tribus de Menashe y Efraín, y decidieron ayudarse mutuamente en las batallas, así como lo habían hecho la tribu de Yehudá y la tribu de Simón.
Ellos también dijeron que por el mérito de dos tribus, ¿sí? Es mucho mejor, mucho más grande que tengamos el Sejud. A veces cuando yo viajo en un avión, siempre veo que si hay otro yudí por ahí, digo, bueno, no, por el mérito de algún otro yudí ya estoy tranquilo, ¿no? Siempre, el problema es cuando uno viaja y no ve que no hay ni uno, dije, ¿qué pasa acá? Está, bueno, ellos también decían, por el mérito, muchos, y de por sí Menashe eran muchos. Habíamos dicho que tuvieron una verajá de Jacob Avinu, que era de Yosef, que no dominaba el Ainará, y les había dicho que van a tener muchos hijos, por eso tenían dos sectores, se juntaron. La más grande era la tribu de Menashe y la tribu de Dan. Dan, algo impresionante. Nada más para que entiendan lo que era. Es chiquita, sí, pero eran muy fuertes y muy grandes. Dan eran, cuando salieron de Misraim, de las tribus más grandes, algo insólito, porque cuando entraron a Egipto, sí, todos los hijos de Jacob, con Jacob, todos tenían muchos hijos, pero Dan tenía un solo hijo, Hushim ben Tam, y encima ese hijo era sordomudo, ¿ok? Y un solo hijo tenía, y ese al final, que aparentemente, si entra con un solo hijo, y Binyamin, que entró con 10 hijos, imagínense cómo se reproducen. Bueno, al final salió que Dan salieron más que todos. Algo, pues, supuestamente, en proporción tenían que haber salido. Exacto. Bueno, pero eso entre paréntesis. Entonces ellos dijeron, vamos a juntarnos y el mérito, el sejud de las dos tribus vamos a poder ganar. Y también fueron dirigidos también por Otniel, aunque él no era de la tribu de ellos, la tribu de Judá. Ellos mismos fueron con Otniel Bekenaz. ¿Qué? Efraín y Menashe. Los dos juntos. Entonces los soldados de estas tribus tenían que atacar una ciudad que se llamaba la ciudad de Betel, la cual en aquel tiempo se llamaba Luz, así como Luz, pero Luz. También, todavía de esa parte. No obstante, no podían, está en la vi que no podían encontrar la manera, porque era una ciudad que estaba muy amurallada. Acá está Menashe y Efraín. Acá van a ver, ¿no? Esto es Menashe y esto es Efraín, ¿no? Acá se ve un poco más el mapa, Menashe y Efraín, que se juntaron, tenían que llegar a la ciudad esta de Luz, acá lo van a ver, esto es el mapa que les enseñé también. Y había una ciudad que tenían que, pero estaba muy amurallada, estaba muy cerrada, no podían entrar. No podían encontrar la manera de acceder, no era como hoy en día, que había bombas y todo, no, era muy difícil, con flechas y cómo van a entrar, y había catapultas, pero no podían destruir esa muralla. En la época de Jericó, de Yoshua, ahí fue algo milagroso, con los shofarot tocando se cayó, pero si no, ahora ya no estaba Yoshua. No podían encontrar la entrada, entonces dijeron que tenía que haber alguna entrada, porque de repente veían a gente de la ciudad afuera. Entonces, ¿cómo salieron? Hay una entrada secreta. Entonces mandaron espías para esconderse ahí cerca de la muralla para ver y descubrir, se quedaron ahí días y días a ver si alguien por dónde salía, hasta que al final un día encontraron a un hombre de esa ciudad, de la ciudad de Luz, que salió fuera. Entonces lo agarraron y le preguntaron, bueno, dinos, por favor, dinos, nosotros vamos a conquistar la ciudad y a ti y a tu familia no te vamos a tocar. Si nos dices, lo mismo como pasaba con Rahab, él aceptó y les dijo, pero ni siquiera les habló una palabra, solamente con el dedo señaló, ahí. No habló una palabra, no quería meterse en problemas, nada más señaló ahí una cueva, un árbol de almendro, que atrás del árbol de almendro había una piedra y por ahí era la salida de la muralla. Entonces entraron los Yehudim ahí, llamaron al ejército, entraron, destruyeron la ciudad y justamente como Hashem les había ordenado que había que matar a todos. Ahora vamos a ver por qué, aparentemente es un acto muy cruel. Vamos a ver, entraban, mataban, ¿por qué tanto? Pero no era que se llevaban tampoco a los hijos o a las mujeres, todo, había que destruir todo. Vamos a ver por qué. Aparentemente un acto cruel. Bueno, y al final le cumplieron la promesa a ese hombre y que les había mostrado, les había señalado la entrada y le permitieron a él y a su familia salir de ahí. Trae la Gemara algo increíble, no me pregunten porque tampoco se los puedo explicar, pero la Gemara trae así que ese hombre después salió y se fue a otro lugar y fundó una ciudad con su familia y le puso el mismo nombre que esa ciudad, la ciudad de Luz, porque esa ciudad ya había sido destruida. Y del cielo le pagaron de una manera increíble que él, solamente por haber enseñado con el dedo, ni siquiera habló, y trae esa ciudad, y no me pregunten cómo, que esa ciudad Dios la cuidó, que no entren
los enemigos. Y no solamente que no entren los enemigos, ni le permitió al Malaj HaMavet que entrara a esa ciudad. El Malaj HaMavet no podía entrar. Nadie moría en esa ciudad. Cuando se cansaban de vivir, salían y se morían. Ya no había, no, ya está. Había sentido. Una vez yo tengo una persona conocida que, mira, se murieron todos sus parientes, bueno, ya es una señora grande. Y siempre me dice, Dios se olvidó de mí, aquí estoy. Bueno, ellos cuando querían morir tenían que salir porque ni el Malaj HaMavet tenía Shelita, no podía dominar adentro de esa ciudad de luz. ¿Por qué tanto? No, él fundó en otro lugar cuando se fue y le puso el mismo nombre. Y fundó en otro lugar. Entonces él, ahí trae el Talmud que por el Sehut, una persona ni siquiera yudí, ¿qué hizo? Lo único que hizo es señalar, ni siquiera dijo, no, señaló con el dedo, ahí es la entrada. Imagínense nosotros con las misbot que tenemos, no solamente con señalar, todas las misbot que tenemos diario, lo que hacemos, el Sehut que vamos a tener en Olam Abba, si este señor solamente le pagaron en este mundo, de esta manera, que le dieron una ciudad que al final nadie... No trae el nombre, no cuenta la que manda el nombre. Bueno, algo impresionante para entender lo que había pasado con este que solamente había señalado. Pero ahora, el pueblo de Israel sabía que la Torá les había prohibido, por orden de Dios, que no podían convivir con estas naciones. Estaba prohibido que permanezcan en la tierra si es que continuaban sirviendo a los ídolos, como explicamos. Había 3 opciones. Una, que se conviertan en Benenoaj. ¿Qué es Benenoaj? Benenoaj son que cumplen las 7 misbot. De las 7 misbot no son difíciles, respetar al papá y a la mamá, o sea, todo misbot básicas. Pero una sí es muy difícil para el goy, no hacer avodah zará, ¿sí? No comer Ebe Minahar, o sea, Ebe Minahai, un miembro de un animal vivo, o sea, no se puede cortar una pata de una gallina y comérsela, tiene que ser primero muerta. No con shejitá, normal, la tenían que matar, el goy no tiene que shejitá, pero no se la puede comer vivo, ¿sí? En China, bueno, en muchos lugares agarran los camarones o animales y vivos y lo comen. No, tiene que matarlo. Eso es un abón para el goy. Las almejas no se las comen vivas. Bueno, sí, por eso. Sí, bueno. Ok, pero, ¿qué pasa? Ellos, lo que sí es difícil es no hacer idolatría. Entonces, o se convierten en veneno y no hacen idolatría, y pueden vivir en paz con nosotros, no hace falta que se conviertan a judíos, no necesitamos que se conviertan, pero que no hagan idolatría. La segunda es hacer la guerra. No quieres, hacemos la guerra. A ver, si ganamos, ganamos y te matamos. Y la tercera es que se vayan. Esas eran las 3 opciones. El que no quería aceptar eso, entonces iban a la guerra. Entonces el pueblo ahora de Israel sabía que estaba prohibido dejar a cualquiera, o sea, convivir con cualquiera de esas naciones que permanecían en la tierra, si es que continuaban sirviendo ídolos. Pero ahora ya no estaba Yoshua. Y el pueblo judío, el pueblo de Israel ya sentían que esa orden era muy difícil de cumplir. Ya está, ya matamos a muchos, ya queremos seguir. No se fueron, ya sacaron la banderita blanca, ya se rindieron. ¿Qué vamos a hacer? Ya están rendidos, los vamos a matar, ya se rindieron. Es difícil, hay que ponerse en esa situación. Después de la muerte de Yoshua, el pueblo de Israel dijo que ya estaban cansados de todas estas batallas. Entonces dijeron, ya guerreamos durante largos 7 años en contra de los canaanitas. ¿Qué tan malo podría ser si algunas de estas gente, de estas naciones, se van a quedar alrededor de nuestra tierra? ¿Qué tan malo? Ya se rindieron, ya bajaron la cabeza. ¿Qué problema hay? Lo principal es que nosotros gobernemos sobre ellos. Si ya saben que estamos gobernando sobre ellos, no va a pasar nada, ya se van a poner a nuestras órdenes. Y si es que algún día se rebelan, los expulsamos o los matamos. Pero ahora, ¿por qué? Si ahora estamos en paz. Entonces, cuando las tribus de Efraim y Menashe conquistaron su parte de la tierra y conquistaron lo que todavía no habían conquistado, que es la tribu de Menashe y Efraim, ¿sí? Les permitieron a algunos canaanitas quedarse ahí con la condición de que pagaran impuestos, pero no les prohibieron que no hagan ídolos, o sea, no les dijeron que no, pues hagan lo que quieran, no se metan con nosotros y van a tener que pagarnos impuestos. Bueno, aceptaron, no los obligaron a cumplir las 7 misbot de Benenoaj, que incluía no hacer idolatría, no obstante los dejaron en paz. Lo mismo sucedió con otras tribus, Zebulún, Asher y Naftalí. Las Zebulún, Asher y Naftalí que están acá. Zebulún, Asher y Naftalí, estas que están acá en el norte.
¿sí? Acá se va a ver mejor, Zebulún, Asher y Naftalí. Como les dije, Zebulún era justo acá, Haifa, ¿no? Ok, estas tres que están acá arriba también hicieron lo mismo y cuando conquistaron sus tierras, ellos les permitieron a muchos kenaanitas que se quedaran ahí porque ya estaban ya cansados, como dijimos, de tantas batallas, les permitieron que sigan ahí. Pero en ese momento vivía Pinjas todavía, ¿sí? Que Ben Aharón HaKohen, el nieto de Aarón HaKohen, que era un sadik muy grande. Sí, cuando estaban todavía en el desierto. Entonces, era un hombre muy santo, muy kadosh, y él había recibido una profecía de Dios que les dijo que le transmitiera al pueblo judío. Entonces, él empezaba junto a todo el pueblo otra vez y les empezó a decir, mientras hablaba su rostro resplandecía. Y en ese momento parecía un malaj y dijo, estas son las palabras que me transmitió Dios para transmitirle al pueblo de Israel. Y dijo así, él habló en nombre de Dios. Yo mantuve mi promesa a sus antepasados de entregar a ustedes Eres Israel, le habría dicho Abraham, Isaac y Jacob. Todo lo está diciendo Dios. Yo los saqué de Egipto e hice un tratado con ustedes que ustedes iban a ser mi pueblo para siempre. Y ahora la parte de ustedes del tratado es que debían de cumplir las misbot, tienen que cumplir los preceptos. Y yo les advertí que no hicieran la paz con la gente que vive en esta tierra y que debían destruir todos los objetos idólatras también. Pero sin embargo ustedes no me han escuchado y en lugar de ello hicieron tratados con esas naciones, con varios. Por lo tanto, así como ustedes desearon eso, así será. Así mandó a transmitir Pinjas, o sea, Dios por intermedio de Pinjas, y dijo, yo ya no los ayudaré a expulsar a esas naciones. Ustedes no los quieren expulsar, yo no los voy a ayudar, pero sepan que al final ellos los van a dañar a ustedes. Y así dice, en hebreo los voy a traducir, serán como espinas que los pican y sus dioses los atraparán. Así trae el Nabí. Cuando el pueblo de Israel escuchó esto, las palabras estas que les había transmitido Pinjas, se pusieron a llorar. Porque decían, no, ¿cómo puede ser? Tienen razón, ¿cómo caímos en esto? Incluso tanto que lloraron en ese lugar, los llamaron a ese lugar donde estaban todos reunidos, los llamaban Bohim, así, lamentos, ¿no? Llorando, por recordar que ahí habían llorado. Entonces empezaron a hacer korbanot para agradecer, para congratularse con Dios. Empezaron a hacer korbanot, sacrificios, para que congratularse con Dios. Pero no sirvieron, porque hicieron tantos korbanot, muchos, pero lo principal era la teshuvá, lo principal era hacer el arrepentimiento. El pueblo de Israel debía haber, en lugar de eso, tenía que haber rogado a Dios para que los ayude a expulsar a los que quedan. Pero no, hicieron korbanot para agradecer, para congratularse con Dios. Eso era más importante que hacer los korbanot, ¿no? Hacer teshuvá y pedirle a Dios que los ayude en la guerra. ¿Eran muchos? Eran dispersos por todos lados, por muchos lados que faltaban. ¿Qué veían ellos? ¿Qué era lo que ellos era más importante, como dijimos, eso que los korbanot? Ellos no comprendieron el verdadero sentido. ¿Qué veían ellos de sus vecinos, los kenaanitas que aún quedaban? Ellos veían que servían a los dioses, ¿sí? Sus dioses eran hermosas imágenes talladas de oro, o sea, siempre cuando es algo que no es judío, o van a ver en cualquiera, no quiero decir, pero van a ver cosas de oro, y imágenes, y uno va al Vaticano y van a ver cuadros espectaculares, y todo tiene que ser, y todo oro, y toda una cosa que atrae la atención, cosas impresionantes. O sea, era la manera de atraer a la gente. Y entonces ellos veían imágenes talladas en oro, en plata, en madera. Tenían sacerdotes, tenían templos por toda la tierra. No era necesario ir hasta un solo lugar que era Shiloh, que ahí se encontraban todos en Shiloh, sino había templos por todos lados. Los kenaanitas tenían historias, contaban historias increíbles acerca de sus dioses. Uno estaba a cargo del sol, otro a cargo de la luna, otro de las estrellas. Y algunos Yehudim comenzaron a pensar, qué bonito sería tener también nosotros dioses en nuestros hogares. Pero no vamos a idolatrar a esos dioses. Por supuesto que no vamos a dejar de cumplir Shabbat. Por supuesto que no vamos a dejar de cumplir a Mitzvot. Y por supuesto que Hashem va a ser el Dios de todos esos dioses. No, obvio, nosotros no vamos a
a faltar a Hashem. Vamos a traer esas idolatrías, pero sabemos que Dios es Dios Padre, vamos a decir, ¿no? Como dicen, es el papá de todos los demás, obvio, eso no, ni que hablar pensaron. Pero quizás hasta el mismo Boreolam, mismo Hashem, estaría complacido si no lo molestamos tanto en pequeñas cositas, ¿sí? Ya le pedí a Hashem, por favor, que no me falte la Ijire. ¿Para qué le voy a pedir que no falte? Yo se lo pido a la idolatría. Cosas chiquitas no le voy a pedir a Dios. Cuando son cosas muy grandes, sí. Entonces no voy a molestarlo. Es hacerlo como un humano. Sí, pero ¿para qué lo voy a molestar tanto? Mejor a sus súbditos, vamos, a los demás, yo se le pido. Cuando son cosas grandes, sí me dirijo a él. Y así de a poco empezaron a aparecer figuras idólatras en las casas de los judíos. De a poquito, varias figuras es el dios Baal que aparecen. Y se encontraron, todas estas cosas se encontraron todo en el norte de Israel. Muchas cosas se encuentran, que estaban por todos lados. Empezaron a aparecer los judíos en Eretz Kenam. Al principio el pueblo de Israel se inclinaba a ambos. O sea, a Dios y también a las estatuillas, al Baal y a todos esos dioses. Pero más tarde, al final, se terminaron inclinando y prosternando solamente a las idolatrías. Esto les causó que, en verdad, ahora se volvieron muy amigables con todos sus vecinos, ¿no? Porque ya no estaban en guerra, estaban en paz, muy amigables. Todos, o sea, empezaron muchos y no pasó mucho tiempo antes de que algunos judíos empezaran a dar a sus hijas en matrimonio a los canaanitas. Y así empezó. Dios se los había advertido y sabía por qué era lo que iba a pasar. Por consiguiente, Hashem trajo a los judíos lo que él también había prometido, castigos que él ya había advertido en la Torá. Y las naciones que vivían alrededor de Eretz Kenam los atacaron, porque en Eretz Kenam ya no tenían fuerza, habían debilitado, y las que quedaban prácticamente ya no tenían una fuerza guerrera, pero los que estaban alrededor sí. Los judíos intentaron incluso defenderse y vamos a ver que fracasaron. Hashem entonces ocasionó que un pueblo que se llamaba Aram Naharaim se volviera muy poderosa. Aram Naharaim era lo que hoy se conoce como Irak, Babel, todo el sector de la Mesopotamia, el este de Israel, y empezaron ahora, este país está situado en el noroeste de Eretz Israel, conocida como la Mesopotamia, hoy es Irak, como dijimos, y había un rey, el rey de Aram Naharaim se llamaba o le decían Kusham Rishataim, dice porque había hecho dos cosas malvadas, pero bueno, así se llamaba Kusham Rishataim. Él envió a sus soldados a invadir Eretz Kenam. Todo esto que vamos a ver es mandado por Hashem. O sea, hay que entender que todas las guerras son mandadas por Dios. Hay que entender por qué. No es, sí, claro que hay que salir a la guerra y pelear. Aún las guerras de hoy en día, todo es mandado por Boreolam. Lo vimos la semana pasada. A veces el shalom que falta en el pueblo de Israel provoca que Dios nos mande eso para que nos volvamos a unir. Entonces, ahí vemos que en el momento que bajaron, en el momento que empezaron la idolatría, Dios manda. Es automático. Hasta ese momento no pasaba nada. Entonces, dado que Dios no ayudó a los judíos en ese momento, ya fueron incapaces ahora de repeler al enemigo, ¿no? Aunque tenían la fuerza y ya habían conquistado todo, pero ahora no podían. Eretz Kenam entonces fue conquistada por el enemigo, por Kusham Rishataim. Conquista Eretz Kenam. Ahora todos los judíos tienen que pagarle impuestos, casi todo, prácticamente, casi todo, no todo. Había unos sectores que no, pero todo el norte sí. Kusham Rishataim. Tiene que pagarle ahora impuestos y no solamente durante 8 años. Él trató a los judíos muy cruelmente, tuvieron que pagarle pesados impuestos, estaban dominados, por lo que el pueblo de Israel otra vez clamó a Dios, por favor, sálvanos, por favor, ayúdanos. Pero el problema era que mientras le pedían tefilá a Dios, también por otro lado seguían adorando ídolos. O sea, no es que dejaron a los ídolos, le pedían la ayuda, pero seguían con los ídolos. Muchos también ya no habían estado en la época de Yoshua. Mucha generación de la época de Yoshua habían fallecido, los papás o los abuelos. Todos estos eran los hijos y los nietos que no habían entendido lo que era Yoshua bin Nun. Pero esto que ven acá es el Baal, cómo le entregaban a sus hijos. Sí, pero ya la fuerza cayó mucho. Sí, había jajamín, pero ya la gente
ya estaba ya eran los nietos, ya no entendía mucho. Decían, ¿qué va a pasar si al lado nuestro van a estar los kenanitas? Igual están en son de paz, no nos hacen nada, no es que vienen a influirnos a nosotros, no vienen a convencer, no hacen proselitismo, no, pero ellos mismos están conviviendo y veían, aparte era un pueblo, vamos a ver qué tan degenerados eran. Estaba Pinjas, sí, y Otniel, ahora lo va a poner a Hashem. Sí, habían Zekenim, pero los Zekenim, esos ancianos, habían fallecido, porque se acuerda que contamos la semana pasada, que tampoco ellos dijeron, cuando muere Yoshua, fueron rápido a su entierro, y después cada uno se volvió a su campo. Estaban los Zekenim, ellos tenían que haber reprendido al pueblo, tenían que haber dicho, no, quédense, ustedes tienen que quedarse, es un líder. Y Hashem los castigó también por no haber hecho que el pueblo haga abelut por Yoshua. Y de a poco se fueron muriendo. Entonces, aún así, Hashem tuvo misericordia. Aunque seguían haciendo idolatría, y en ese momento decidió mandar a Otniel ben Kenaz, que ya en verdad era un judía, dijimos, pero no conocido, pero ahora lo puso como Shofet. Shofet era un juez que, si bien no era como un nabí, un profeta, ni como Yoshua, que tenía la nebuá, tenía la profecía, pero él tenía o sea, como que estaba Dios con él y todo lo que decía tenía, Siatá de Shemaya, tenía esa ayuda del Shamaim. En verdad su nombre dice que no era Otniel, ¿sí? Ben Kenaz, sino en verdad su verdadero nombre era Yehuda, nada más que ¿por qué lo llamaban Otniel? Otniel es Ana Lokel, Ana Loel. Le contestó a él Dios, por eso Otniel, Ana Lo Dios, Kel. Así, pero lo conocido como Otniel ben Kenaz. Y Otniel ben Kenaz apenas fue designado como Shofet. Fue el primer juez. Vamos a ver que hubo 16 jueces, ¿no? 16 Shofetim. El primero fue Otniel ben Kenaz, fue designado como el juez. ¿Qué era el juez? El juez era el líder, el jajam y el general de guerra, todo. O sea, él era el que impartía la Torá, el que le daba ánimos al pueblo, el que juzgaba al pueblo, ¿sí? Cuando tenían algún problema, y también era un general de guerra. O sea, eso era un juez. ¿Quién lo escogió? Dios. Lo mandó y dijo él, sí, exactamente, para todo Israel. Aunque era de Yehudá, pero para todo Israel. Era el rabino, o sea, el rabino principal. ¿Sí? Aunque no vivía en todos lados, pero él iba igual por todas las ciudades, pero él era el rabino. Siempre hay un rabino principal. Él era ahora, después de Yoshua, Pinjas también, pero después de Yoshua, ahora llegó él. En el año 1228 al 1188 antes de la era común. Fue Otniel ben Kenaz. Antes de la era común. No, antes del 2500 era en hebreo que les dije. Ahora estoy hablando de la era común. No, por eso. Para que más o menos vayan entendiendo. 1228 al 1188. Acuérdense que antes de la era común va bajando, ¿sí? Después va subiendo, pero hasta el año 1 va bajando. Del 1228 hasta 1188. Todavía no hay. Ahora hay Mishkan, todavía no se construye. Puro Mishkan. Vamos a ver, todavía 400 años más. Sí, hasta que se construye después cuando venga David Amelech, Shelomo, que va a construir el Betamigdash, todavía no. Bueno, exactamente. Estamos ahora en la época de los jueces, no se corrigieron, sino que salió. Bueno, hubo 16, como dijimos, jueces de Yoshua hasta Shemuel. Muy bien, entonces ellos, apenas Otniel ben Kenaz fue designado como Shofet por el Bedim, que alguien me preguntó, por Hashem, pero por el Bedim era el que lo designaba, inmediatamente el Espíritu de Dios se posó en él y le dio esa fortaleza de poder juzgar al pueblo y salir a la guerra. Entonces, Otniel ben Kenaz se encargó de ir a cada lugar, ¿no? A cada Shevet, a cada tribu, para enseñarles Torah, para no solamente eso, sino para frenar la idolatría que había a los ídolos, convencer. No pudo hacerlo tanto, pero muchos se convencieron. Hoy en día, la tumba de Otniel ben Kenaz está en Hebrón. Bueno, no es, también van a Saot, obvio no se puede ir solo, muy peligroso, pero muchas veces van grupos a la tumba de Otniel ben Kenaz que queda en Hebrón, cerca de la tumba de Meharat HaMachpelah, de Abraham, Isaac y Jacob, de nuestros patriarcas.
Él hizo todo lo posible para enseñar al pueblo de Israel, pero muchos se negaron a abandonar a sus ídolos. Otniel, no obstante, defendió al pueblo de Israel. Toda vez que hacía tefilá, miran la tefilá, cuenta el Naví qué tefilá que hacía, cómo pedía por el pueblo judío. Y eso es un líder. El líder no es pedir para él. El líder es como Moshe, que pedía, si no quieres a este pueblo, bórrame de tu Torá. O sea, eso es un líder. Él decía tefilá, cuando le rezaba, le pedía a Hashem que tenga rahmanut, que tenga misericordia. Discutía con Hashem y le decía, a ver, Dios, el pueblo de Israel en Egipto también sirvieron a los ídolos, no me digas, o sea, todos servían a los ídolos. Y con todo eso, ellos no merecían salir de Egipto, pero no obstante tú los sacaste de Egipto. Y todos eran, muchos, después de tantos años, ya tenían 210 años en Egipto, muchos eran idólatras, y tú los sacaste igual. Tú también sabías que ellos más tarde iban a aceptar la Torá en Har Sinai, pero también tú sabías que iban a hacer un becerro de oro. Tú lo sabías. Y aún así ayudaste al pueblo judío, sabiendo que iban a hacer un becerro de oro, sabiendo que hacían idolatría. Tú mismo dijiste en la Torá, el pueblo de Israel son mi nación, son mi pueblo, tanto si ellos se comportan bien o no, siguen siendo mi pueblo. Entonces, el pueblo de Israel sigue siendo tu pueblo. Entonces, aunque estén haciendo idolatría, si ellos sufren y te claman a ti, entonces yo debo rescatarlos. Ahora, Hashem, por favor, tú haz lo mismo, tú tienes que rescatar a tu pueblo. Ayúdanos también, aun si no nos los merecemos, porque estamos sufriendo de nuestros enemigos. Y ese tefilá, ese rezo fue escuchado por Dios. Y en ese momento empezaron a ganar, ahora se revirtió todo. Y esos 8 años que estuvieron dominados, de repente se empezó a cambiar. Se levanta Israel y salen otra vez liberados y se liberan y ganan la guerra. Y ya otra vez queda liberada Israel, siendo que ahora ya se liberaron completamente de Cushan Rishatayim. Entonces, habían preparado todo un ejército para luchar con ese rey. Hashem estuvo de su lado y el pueblo de Israel venció a sus enemigos. Y una vez más Israel ahora fue libre. Y los siguientes 32 años, o sea, 8 años que fueron dominados, más otros 32, 40 años en total, hubo paz en Israel. Y él se dedicó a enseñar Torah al pueblo de Israel. Aunque algunos seguían haciendo ídolos, pero como que él fue cambiando ahora, ya no hubo dominación, tuvieron años de paz. Mientras él vivían, muchísimos dejaron de servir a los ídolos y durante aquel tiempo la tierra estuvo en calma, ningún enemigo se animó a atacarlos. Uno podía preguntarse, bueno, ¿por qué Hashem les advertía constantemente que tienen la necesidad de destruir a todos los canaanitas o expulsarlos? ¿Por qué los judíos no podían vivir en paz junto con los habitantes canaanitas? ¿Está bien? No te están haciendo nada, vive en paz. Hay que entender, para entender esto, hay que entender que la naturaleza, ¿cuál era la naturaleza de esos pueblos canaanitas? Y de sus costumbres. La depravación era total, al grado de casi como Sedom y Amorá, de los canaanitas. Las abominaciones que hacían, lo que realizaban, incluso a sus hijos e hijas que los quemaban en honor a los dioses, ¿sí? Los hacían únicos como en su perversidad a estos pueblos. Por eso Dios decía, no pueden estar con estos pueblos, no pueden estar, no es un pueblo normal. Y esto es la tumba de Otniel Ben Kenaz. Nosotros ahora en la Agadá de Pesaj, al final, ¿sí? Hay un canto que lo cantamos, incluso también se canta en árabe o se puede cantar, ¿no? En diferentes también. O sea, que mi papá compró un cabrito y vino el perro, ¿sí? Y se comió al gato, se comió al cabrito y vino el palo, le pegó al perro y vino el fuego que quemó al palo, todo lo... Ok, la explicación, durante mucho tiempo no se sabía la explicación. ¿Cuál es la explicación de todo esto? Explica el Gaón de Vilna algo impresionante y ahora van a ver qué tiene que ver con esto. La canción primero dice tiene como protagonista a un cabrito. Un cabrito que compró mi padre a un costo de 2 monedas, 2 susín, una moneda antigua. Y apenas compra el cabrito, viene el gato y el gato se come al cabrito. Y después viene el perro que muerde al gato. Y después viene el palo que le golpea al perro. Todo eso ya lo sabemos. Y después viene el fuego que quema al palo, que por naturaleza, y después viene el agua que por naturaleza apaga el fuego. Y luego lo que pasa con el agua parece ser muy natural. Viene el toro o viene la vaca y se toma el agua, y después viene
el shohet, ¿no? El matarife le hace shejitá al carnicero, le hace shejitá a la vaca, y después viene, se enfrenta el shohet, nada menos que con el malach al-mavet que viene y lo mata, ¿sí? El ángel de la muerte. Y por si creías que el ángel de la muerte era invencible, al final viene a Kadosh Baruj Hu, viene Dios y mata al malach. Todo eso, el significado de todo eso, de los animales, de los objetos, no era muy conocido hasta que vino el Gaón de Vilna. El Gaón de Vilna vivió en el año 1720 al 1797. Y él explicó cada versículo, tiene alusión a cada parte de la historia de un evento, a cada parte del evento de la historia judía. El cabrito se refiere, ¿sí?, a la orden que Dios le había dado a Abraham Avinu cuando tenía que hacer el Akedat Isaac. Ese es el cabrito, ¿no? Que le dijo, lleva a tu hijo, una prueba, eran unas pruebas más difíciles para que Abraham Avinu lleve a su hijo Isaac, y ahí continúe con la misión de construir un mundo lleno de bondad, un mundo monoteísta, sin idolatría, sin sacrificios de hijos, ¿sí? Era para que el mundo sepa. Y después vino mi padre, ¿sí?, que dijimos que compró a ese cabrito. El padre, ¿quién era? Era Jacob. ¿A qué se refiere? Es toda una metáfora. Mi padre es Jacob, que compró, dijimos que vino mi padre que compró al cabrito por 2 monedas, ¿no? Es Jacob Avinu que compró la primogenitura de Esab, ¿sí? Quien en Esab había nacido primero y por ende tenía derecho primero a lo que es la primogenitura de manera natural. ¿Y qué son esas 2 monedas que pagó mi padre por el cabrito? Son el pan y las lentejas que Jacob pagó por la primogenitura. Vino mi padre y compró al cabrito, y por 2 monedas, que era el pan y las lentejas. Y vino el gato, ¿sí?, que se comió al cabrito. El gato representa la envidia de los hijos de Jacob hacia su hermano Yosef, que tenía envidia y por eso pasó lo que pasó y lo vendieron. Y esa envidia fue la que llevó a la venta de Yosef y fue la que llevó al pueblo judío a la esclavitud. ¿Sí? La venta, que es el gato que vino y que se comió a todo ese sehut, todo eso que tenían, todo ese sehut grande que tenían, que habían hecho hasta ahora, por la envidia de los hermanos de Yosef pasó lo que pasó. Y llegó el perro y mordió al gato. El perro es Egipto. ¿Sí? Por eso después los perros no ladraron más adelante, porque para hacer el tikkun de lo que habían hecho. Vino el perro, que es Egipto, que fue donde llegó Yosef, y donde luego vivió toda la familia de Jacob y todo el pueblo judío, que fueron esclavizados y posteriormente fueron liberados. Ese era el perro. Y vino el palo y le pegó al perro. El palo es la famosa, el bastón de Moshe, que vino el palo y le pegó al perro, y le pegó a Egipto, ¿sí?, que trajo las makot, ¿no? Todo lo hacía con el mate, con el bastón. Y luego también cuando salieron de Egipto para cruzar el Yansuf, también todo, el mar, también todo eso que Israel cruzarían, todo había sido también con el mate. Y llegó el fuego y quemó al palo. El fuego representa a la sed de idolatría que había en el pueblo judío, que fue una maldición constante durante 800 años. Y es exactamente donde estamos estudiando ahora, que a partir de ahora una idolatría tremenda en esta época, estos 32 años dijimos, trató de... Escuché una vez que esta serie Adorar se anuló. Sí, lo dijimos hace 2 clases, contamos todo lo que había pasado, cómo lo anularon los jajamim, justamente por eso, y también anularon el Yetzer Hará de las Arayot, y después se arrepintieron, tuvieron que volver a ponerla porque ya no había, nadie se embarazaba, ya se iba a acabar el mundo. Bueno, después vino, vamos a terminar, entonces llegó el fuego, dijimos, el fuego es esa idolatría, ese fuego que salía de la gente por esas ganas por hacer la idolatría, que 800 años, que fue hasta que duró desde que dejaron Egipto y entraron a Israel hasta la destrucción del primer Bet HaMikdash. ¿Sí? Estamos hablando en el siglo V antes de la era común. Todo fue una época de idolatría. Ese es el fuego que apagó, que quemó al palo, todo ese palo, toda esa salida de Misraim. Al final vino el fuego, que es ese fuego de la idolatría, que quemó a todo eso. Y vino el agua que apagó el fuego. El agua son en la Torá, el agua representa la Torá. Vinieron en la época de los Tanaim.
cuando empieza la época de la Mishnah, que ese es el agua, que empezó la época, se empezó a levantar mucho la Torah y empezaron ahí, se empezó a erradicar la idolatría. Incluso, como dijo acá, se canceló la idolatría. Con la Torah que había, se cancela. El agua apagó el fuego era la idolatría. Y después llegó el toro, o la vaca que tomó el agua. Eso se refiere a Roma. Se refiere a Roma, que eran los descendientes de Sab, quien destruyó el segundo Bet Hamikdash. Y vino el toro, que es la vaca, y quemó y tomó el agua. Si ustedes ven, Roma se fundó también por Rómulo y Remo, el que sabe. Y eso, al que piensa que es una leyenda, está escrito en el Midrash Rabbah, que era Rómulo y Remo, que eran dos niños abandonados, que se los abandonaron en un bosque y se amamantaron de una loba. E incluso en Roma está la estatua ahí de Rómulo y Remo, que es el animal, que es el animal, que es el toro, la loba, lo que sea, que apagó, por eso también un zorro que salía del Bet Hamikdash, que destruyó el segundo Bet Hamikdash. Y vino el Shohet. El primero era la Avodah Zará, que se destruyó, que eso fue lo que destruyó todo. Y vino el Shohet, el carnicero, que es el Mashiach ben Yosef, dos Mashiach, que va a restaurar la soberanía judía absoluta en la tierra de Israel. Ese era el Mashiach ben Yosef, el primer Mashiach, que es el Shohet, que va a terminar con la presión y con el yugo de todos los pueblos. Y llegó el Malach HaMavet y mató al Shohet, es el ángel de la muerte, ese no necesita mucha introducción. ¿Sí? Es el que va a matar al Mashiach ben Yosef, porque hay dos Mashiach, primero Mashiach ben Yosef, que al final lo van a matar. Y vino a Kadosh Baruj Hu y mató al Malach HaMavet, por supuesto que tampoco se necesita introducción para eso. Cuando venga el Mashiach pronto, que va a venir a Kadosh Baruj Hu, va a matar, va a destruir, quitar al Malach HaMavet, que es el Yetzer Hará. Malach HaMavet, Yetzer Hará es lo mismo, también va a destruir. Y así explica el Gaón de Vilna que la repetición, porque se repite cada estrofa después. ¿Por qué se repite cada estrofa? Porque cantamos y repetimos. ¿Por qué? Nos viene a enseñar las variaciones que hay en la historia del pueblo judío. A veces estamos arriba, a veces estamos abajo, a veces estamos en paz, a veces no. También nosotros somos los artífices de toda esa historia. Nosotros somos los que provocamos. No hay la historia, toda historia tiene causa y efecto. No existe algo que es todo, no, todo tiene causa y efecto, todo es por algo y toda la historia la vamos formando nosotros. Y eso es lo que dice el Gaón de Vilna, como explica que por eso se repite cada estrofa, porque así se repite la historia. Y la misma historia siempre se va repitiendo y estamos bien, y otro día estamos mal, otro día estamos arriba, otro día estamos abajo, y por eso cantamos justamente eso al terminar el Seder de Pesaj. Para saber que hubo una época de idolatría muy fuerte, pero también hubo una época de Tanaim, de Jajamim muy grandes, y Besat Hashem, que va a venir Boreolam, va a destruir al Malach HaMavet, va a destruir al Yetzer Hará, y ahí, Besat Hashem, pronto vamos a llegar con el Mashiach, si tiene un primero y ameno. Amén. Gracias.